hoy a la comunicación está Pablo Olivares para charlar con nosotros. Pablo, ¿cómo te va? Buenos días, Juan Francisco te saluda. Hola Juan, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos y por supuesto con toda la audiencia. Bueno, gracias igualmente. Pablo, me imagino que, bueno, fuimos hablando durante la semana eh, para ver cómo iba el estudio de ustedes, de los asesores económicos de los legisladores radicales con respecto al presupuesto ingresado por el Senado hace algunos días, el presupuesto 2023 de la provincia. Para arrancar, ¿qué me podés decir o qué puntos me podés marcar de lo que ustedes vieron como negativo, como positivo del presupuesto? Bueno, antes que más allá de señalar positivo o negativo la cuestión de la valoración, es un presupuesto de casi 2 billones de pesos, 1,9 billones de pesos, pero antes que nada lo que creo que hay que tener en claro es que la discusión legislativa va a darse sobre una parte de lo que va a significar el presupuesto provincial. ¿Por qué? Porque de comienzo uno lo que analiza es que si se tiene en cuenta lo que el Banco Central publica, que son el relevamiento expectativa del mercado sobre las variables macroeconómicas para el año que viene, es decir, sobre lo que aproximadamente 50 análisis independientes estiman, el proyecto de presupuesto enviado está subestimado en los recursos de aproximadamente 340.000 millones de pesos, con lo cual estamos hablando de que la legislatura va a discutir sobre qué va a hacerse con el 85% de los recursos que va a percibir la provincia, mientras que el otro 15% va a quedar librado a lo que se haga durante el año, pero sin que la legislatura lo pueda debatir y la sociedad lo pueda ver. Es decir, así como está presentado, lo que va a acontecer es que la sociedad va a ver lo que el Poder Ejecutivo estima hacer con el presupuesto del año que viene, con una parte, la legislatura va a tratar sobre esa parte, pero un 15% el gobierno lo va a ejecutar y recién se lo va a mostrar a todos cuando termine prácticamente en junio del 2024. Eso es como primera consideración, una subestimación presupuestaria, que ya no es una cuestión de discusión o de subjetividad, porque cuando hoy vemos el comportamiento de los recursos durante 2022, con respecto a lo que se había previsto en el presupuesto 2022, estamos hablando de que el Estado provincial va a recaudar 290.000 millones más de lo que estaba estimado en el proyecto de presupuesto. En su momento esto fue tema de discusión, que estaba subestimado. En ese momento se planteaba que había una subestimación, cuestión que se negaba desde el propio gobierno. Bueno, con los hechos ya queda saldada esta cuestión, y un indicio de la calidad de proyecciones que lleva adelante el gobierno provincial. Esto es por un lado. Y por el otro lado, lo que se nota que aún dentro de esa subestimación, es decir, donde hay un presupuesto mucho menor al que realmente va a acontecer el año que viene, se nota que hay una subestimación de las partidas de gasto corriente, fundamentalmente remuneraciones y prestaciones de seguridad social, porque uno analiza que el crecimiento que se ve para el año que viene no solamente no contempla políticas salariales, cuestión que fue una metodología siempre usada a los fines de la presupuestación, por lo cual de algún lado va a tener que salir los recursos si se va a recomponer salarios del año que viene. Si el propio presupuesto está suponiendo una inflación del 60% del año que viene, las partidas de remuneraciones y de jubilaciones no tienen preincorporado ningún incremento, con lo cual de algún lado va a tener que financiarse, sino que también deja dudas si lo que estaba hasta presupuestado en el año 2023 va a poder cubrir los salarios vigentes en 2022, es decir, si como ha prometido el gobierno de sentarse en diciembre y fijar un acuerdo salarial final, en el presupuesto 2023 eso tampoco está incluido, con lo cual se nota que en los gastos corrientes hay una subestimación, y por otro lado hay una sobreestimación de los gastos de capital que se triplican y que podría verse en una mirada ingenua como una decisión de inversión, un salto de inversión del gobierno, pero cuando uno mira qué está sucediendo en el 2022, donde un presupuesto que se estimó hace un año
que preveía una inflación del 33% en vez del 95% que va a terminar cerrando. Y ve la ejecución presupuestaria donde ni en el escenario más optimista va a poder llegarse al 85, al 90% de lo que estaba previsto en el presupuesto. Es decir, ya el gasto de capital en el año 2022 no se puede ejecutar lo que está previsto, mientras que el gasto corriente en el 2022 excedió sensiblemente lo que estaba previsto, y ese mismo patrón se está viendo en el presupuesto del 2023, una subestimación del gasto corriente y una sobreestimación del gasto de capital. Dirán, bueno, esa situación de subestimar el gasto corriente y sobreestimar el gasto de capital después es un problema porque de alguna manera no puede el gobierno sacar partidas de gasto de capital para gasto corriente, pero casualmente en uno de los artículos del proyecto de ley se prevé que el Poder Ejecutivo pueda durante el año ampliar gasto corriente, reduciendo partida de gasto de capital por casi 60.000 millones de pesos. Pablo, ¿y dónde está el equilibrio? ¿Dónde está el equilibrio? Porque, a ver, yo lo escuché al ministro Agosto decir, presentamos un presupuesto equilibrado. ¿Dónde está el equilibrio? Teniendo en cuenta lo que me contás, ¿no? Primero, a ver, no es una crítica a la gestión porque hay que entender que estamos en una provincia y la presupuestación se hace es difícil hacer una presupuestación alejándose de las partidas de las variables nacionales. De variables nacionales. Entonces, si partimos de ese pecado original que vendría a ser la subestimación o el optimismo en macroeconómico nacional, con una inflación del 60% estimada, cuando hoy ya están estimándola en el 90%, bueno, eso es como una suerte de derivación de ese pecado original a nivel nacional, pero la realidad es que, bueno, no es culpa de un gobierno, pero le viene muy bien, si se me permite la expresión. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Bueno, en saber que va a haber más recursos de lo que realmente se están presupuestando, y al saber que eso va a ocurrir, definir un criterio de dónde eso se debería destinar y no dejarse libre discreción de que el Poder Ejecutivo haga lo que le parezca. Eso podría plantearse como una suerte de equilibrio, si cabe el término. En segundo término, sincerar el componente del gasto, porque uno presenta una foto muy bonita del gasto, con un gasto corriente subestimado y un gasto de capital sobreestimado, y cuando uno termina viendo la ejecución presupuestaria, esto se da año tras año, termina con un gasto de capital subejecutado y un gasto corriente sobreejecutado. Entonces, el equilibrio estaría en sincerar algunas cuestiones, pero esto no es tan, digamos, lo más sensible. A ver, hay una lectura que hay que hacer, que todos los presupuestos no significan lo mismo para el sistema político. ¿Por qué? Porque el presupuesto del último año de una gestión tiene un significado singular respecto a los anteriores. Primero, porque define las condiciones de la arena política en la competencia electoral, y segundo, porque define los márgenes de maniobra que un gobierno pueda hacer, ya sea para su propia retirada como para construir las condiciones de lo que va a heredar la gestión siguiente. Entonces, también desde esa óptica es importante mirarlo, ¿no? Y ahí lo que uno nota es que este gobierno en su momento hizo toda una narrativa sobre la herencia que le tocaba, una narrativa incompleta o sesgada, y dentro de esa narrativa planteaba que tenía que asumir el pago de deudas que había sido contraída en las gestiones anteriores. Pues bien, en este periodo fue acumulando saldos en caja, con el argumento de que eso tenía que ir acumulándolo para atender esa deuda. En el interín termina acordando con el gobierno nacional el cobro de la deuda, que en el fondo también serían parte de la herencia. Este sería el cobro de las cuotas de la herencia, porque es algo que fue privada de las gestiones anteriores y ahora este gobierno está usufructuando, cobrándolo en bonos, de los cuales durante estos 2 años va a cobrar cerca de más de 50.000 millones de pesos. Entonces, cuando tiene saldos a vencer de deuda del año que viene, habiendo acumulado recursos en disponibilidades en caja y al mismo tiempo cobrando estos recursos del Estado Nacional, solicita que pagar esa deuda que vence en marzo del año que viene tomando más deuda, por ejemplo.
Entonces esas sí son cuestiones que deberían notarse. Si se supone que se tienen los recursos para poder abonar esa deuda, pedir tomar más deuda es un tema también para mirar. Y además, digamos, lo que hay que mirar también con cierto soslayo es que el año que viene el gobierno nacional, también algunos gobiernos provinciales, pueden estar mirando lo que se llaman las reglas de fin de mandato. Las reglas de fin de mandato son reglas fiscales que se establecieron en la ley de responsabilidad fiscal para tratar de evitar que en los últimos 6 meses de un gobierno se dispongan medidas que condicionen o establezcan cuestiones muy sensibles hacia el futuro. Entonces, lo que también hay que estar mirando es que puede haber una iniciativa el año que viene a que el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, en acuerdo con algunos gobiernos provinciales, propicie una reforma de la ley de responsabilidad fiscal que relativice, flexibilice esto que se denominan las reglas de fin de mandato. Entonces hay un artículo en la ley de presupuesto de la provincia que el gobernador solicita que se le faculte para poder adherir a cualquiera de estas reformas de la ley de responsabilidad fiscal, cuestión que también se tendría que tener con una mirada particular. Con todo lo que nos contaste, ¿hay alguna, seguramente se pone en duda también esta idea de que va a haber un superávit, ¿no? Bueno, creo que la cuestión del superávit o déficit, yo creo que en esto sería secundario. Creo que no necesariamente debería haber un déficit el año que viene. Hay recursos que es el cobro de la deuda con Nación, que va también a implicar ingresos en el año 2023, ingresos en el año 2024, con lo cual, a priori de este presupuesto lo que uno ve es una subestimación. Obviamente, si aparece déficit o superávit, tendrá que ver con qué impronta ya de gestión va a tener el año 2023 y qué prudencia se va a tener en dicho año. Pero creo que no es parte tanto de la discusión del presupuesto, sino que tiene que ver con la gestión que en concreto vaya a tener el año 2023. Por supuesto que lo que establezca el articulado de la ley de presupuestos va a definir mucho cuánto margen de maniobra va a tener un gobierno para hacer algunas medidas un poco fuertes en el sentido del resultado financiero. Quiero que entiendas bien esto que te voy a preguntar, porque has estado del lado justamente del mostrador o del escritorio de la toma de decisión y del armado de los presupuestos, y allí es donde entra a jugar la cuestión política y lo que te pide el gobernador, lo que piden los ministros, y obviamente también teniendo en cuenta la cuestión social, lo que demanda la calle. Hace algunos días hablábamos con el diputado Carlos Delfrano, decía, este es un presupuesto conservador. ¿Políticamente lo ves de esta forma? Yo creo que si lo analiza, obviamente, de lo que está expresado, si partimos como arrancamos en la nota, que hay una subestimación de lo que verdaderamente va a suceder el año que viene, y uno se ciñe estrictamente a lo que ve escrito, puede ser que uno lo catalogue como conservador. Pero ¿qué pasa? Hay un 15% o más, posiblemente sea más, porque hoy estamos pensando en una inflación, pero digamos, si la inflación es más de lo que se está esperando, esa subestimación crece. Yo creo que lo que está sucediendo no es que es un presupuesto conservador. Lo que se está mostrando es un presupuesto prolijo, pero que no demuestra lo que realmente va a ser, lo que tiene en mente este gobierno en hacer el año que viene. ¿Por qué? Porque una parte importante de los recursos que va a hacer y los gastos que va a implementar no están precisamente en los cuadros presupuestarios. ¿Por qué? Porque están de alguna manera sustraídos mediante una subestimación presupuestaria. Yo creo que así debería leerse, al menos, y que de alguna manera esa frase que bueno, comentaste, el diputado planteó, puede pensarse mirado en los cuadros que están expresados en el presupuesto. Pero si uno le suma a que por cada 100 pesos que están previstos en esos cuadros, hay otros 20 pesos más que van a ingresar pero que no están en los cuadros, bueno, hay que ver a qué va a ir destinado ese otro 20%. Que no es menor. La cifra, me dijiste 340 millones de pesos.
340.000 millones de 340.000 millones. Digamos, es decir, estamos hablando de un presupuesto de casi 1,9 billones de pesos, y en principio, digamos, va a terminar siendo 2,2 billones de pesos. No es menor esa cifra. Quiero preguntarte por la cuestión de la, en este caso del proyecto de tributaria, pero antes, para cerrar el tema del presupuesto y sacando que es la provincia de Santa Fe, si lo podemos sacar, no sé si lo podríamos, pero digo, yo me imagino que más allá de Walter Agosto y la gestión Perotti, todos y de este presupuesto particular, más allá de Perotti, Agosto y de este presupuesto particular, debe haber hoy, debe ser muy difícil armar un presupuesto para todos los gobiernos provinciales, teniendo en cuenta la situación de inestabilidad económica provocada también por las políticas nacionales, ¿no? Bueno, ahí, digamos, coincido, porque en un contexto inflacionario, si hay algo que se hace prácticamente muy complicado, es presupuestar. Porque la inflación no es un coeficiente que te aumenta todo por igual, sino que las distintas variables del gasto y los recursos varían en forma distinta según el contexto inflacionario, y cuanto más inflación, la dispersión entre los distintos recursos y los distintos gastos crece, con lo cual, además del problema de que la inflación sea alta, sino la incertidumbre respecto a la inflación que uno espera y la que va a suceder. Eso creo que es una dificultad muy grande y que deviene de la macroeconomía nacional. En eso sí hay que darle un espacio a las provincias de, como quien dice, de reparo, en el sentido de decir, bueno, no estás en condiciones de prever cuál va a ser la macroeconomía y tampoco políticamente vas a poder influir sobre la macroeconomía. Por eso hace que, bueno, cuando se discute un presupuesto en un contexto de alta inflación, sucedan estas cosas. Seguramente lo que yo te digo, que hay una subestimación de 340.000 millones de pesos, desde quien formula el presupuesto provincial puede decir y con certeza o con fundamentos, en el sentido de decir, bueno, son las pautas macrofiscales que el gobierno nacional le plantea a las provincias y tenemos que tomar esas pautas. Entonces, de alguna manera, estamos en una discusión donde la raíz de fondo está en la cuestión macroeconómica nacional. Exactamente. Para cerrar, Pablo, política tributaria, bueno, en principio desde el gobierno dijeron no aumentar la presión impositiva, no crear nuevos no crear nuevos impuestos, inclusive reducir gradualmente alguno de ellos. ¿Cuál es la mirada de ustedes? Bueno, ahí lo que se ve es un criterio de una generosidad tributaria con los recursos que no son principalmente de la provincia, sino que son de los municipios. Porque hay que recordar que la provincia recauda y tiene un régimen de coparticipación y cada recurso tiene un distinto mecanismo de reparto. En aquellos tributos que tienen mayor reparto a los municipios es donde el Poder Ejecutivo, el gobierno provincial, ha tenido una política más, vamos a llamarle, a favor del contribuyente. Mientras que en los recursos que más le quedan a la provincia no lo ha sido. Principalmente, por ejemplo, en ingresos brutos. No hay reformas que achiquen la presión tributaria en ingresos brutos, e inclusive en los pocos artículos que hay en la ley tributaria sobre ingresos brutos, van a agravar seguramente a muchas industrias que van a pasar de estar exentas a estar gravadas. Esto no sé si todos han tomado debido registro en el sector industrial, pero hoy las industrias hasta un determinado monto anual de facturación están exentas. Ese monto de facturación anual es actualizado muy por debajo de la inflación del año 2022, por lo cual es posible que el año que viene haya industrias que estaban exentas hasta el año 2022, que realmente no hayan facturado por encima de la inflación, pero que pasen a estar grabadas con ingresos brutos. Y eso es mayor recaudación para el Estado provincial y es mayor carga tributaria, por lo cual lo que se nota es un mensaje bastante asimétrico, un mensaje donde reducción de carga tributaria en los impuestos que principalmente son recaudación municipal, mientras que hay un sostenimiento o inclusive un incremento de la carga tributaria que principalmente es recaudación provincial. Traduciéndolo al criollo, ser generoso con la plata ajena, ¿no? Bueno,
se podría decir que en una charla informal podría usarse esa frase. Por supuesto que ustedes que responden a una gran cantidad de municipios y comunas, digo, vos estás dentro de un equipo de político, indudablemente que este va a ser un tema de debate y de discusión y de por allí de cambio, ¿no? Para aprobarlo. Bueno, eso será un tema de debate de los actores políticos, que son los que deciden. Es entendible la posición, pero también es entendible el juego, de alguna forma, de explicitar desde un gobierno que no piensa aumentar más los impuestos de determinados porcentajes, es poner a que otros, digamos, tomen esa decisión. Entonces también es un juego bastante, bueno, en mi entender, bastante mezquino. Pero bueno, será una decisión de los actores políticos con verdaderamente legitimidad política, que de alguna manera tomen una posición sobre ese tema. Pablo, por último, nosotros por allí, en el desconocimiento de muchas cuestiones técnicas, se nos pasan a hacer preguntas en estas entrevistas. ¿Hay alguna otra cosa que tengan el presupuesto, la tributaria, y que podríamos haber preguntado y que se nos está pasando? Bueno, a ver, ahí sobre el tema tributario hay una cuestión bastante curiosa, que la verdad yo no había visto esa relación de magnitudes en ningún otro lado. Yo tengo que confesar que es la primera vez que veo una cuestión así. Existen incentivos para que el contribuyente pague más y asumiendo del Estado cierto costo. Eso es algo usual. Ahora, históricamente, con el impuesto inmobiliario y la patente, se establecieron mecanismos para premiar a aquellos que habían mantenido un comportamiento adecuado, y también para aquellos que decidieran pagar anticipadamente en el año el impuesto. Entonces, en una economía inflacionaria, decir, bueno, si pagas todo el año junto en enero, te hago un descuento. Ahora, lo que nunca había sucedido es que sí venía sucediendo un descuento por quien pagar a través de débito automático, pero el débito automático hay que recordar que no es un pago antes, es un pago en el mismo momento que vence, nada más que en vez de ir y pagarlo por agenda de pago en el home banking o pagarlo en cualquier punto de caja, es que es un servicio que un banco te presta de debitártelo automático a tu cuenta. Lo que nunca se había visto es que se establezca que para pagar en el mismo día del vencimiento te hagan un 45% de descuento. Y esto uno, ¿cómo lo puede interpretar? Primero, en que semejante nivel de descuento te lleva a plantear para que uno cobre un impuesto si después va a hacer un descuento de semejante magnitud para que se pague el mismo día que vence. Entonces, lo que de alguna manera es más que un descuento por pagar en término, en realidad es un incentivo a que los contribuyentes elijan concretamente un servicio bancario, alguien que tiene la potestad de cobrar los impuestos provinciales. En concreto, todos sabemos que cobrar impuestos provinciales no lo hace cualquier entidad, sino que aquellos que tienen la exclusividad para cobrar impuestos provinciales, y que por lo tanto hacer un descuento por pagar por débito automático es canalizar determinados usuarios al uso de esos servicios bancarios. Fidelizar de alguna forma. Exactamente. Desde el gobierno. Muy claro, Pablo, como siempre, claro, y por supuesto, desde ya te agradecemos por sacarnos todas las dudas y todo lo que se viene en materia de discusión, porque ustedes en la legislatura, en ambas cámaras, tienen un bloque importante en cantidad, así que seguramente todo esto que nos contás va a ser tema de debate de los legisladores. Gracias, Pablo, como siempre, y vamos a estar en contacto. Gracias a ustedes, por supuesto. Que sigas bien. Pablo Olivares, economista, asesor de la legislatura provincial, de los bloques de la Unión Cívica Radical, tanto en senadores como en diputados, hablando del presupuesto, de este presupuesto que presentó el gobierno de Santa Fe en los últimos días del 29 de septiembre, puntualmente el anteúltimo día de septiembre, cumpliendo también con la ley.